Cristo es 100% humano, Cristo es 100% divino. ¿Qué es mi punto? Que cuando hablamos acerca de estas características o hablamos acerca de estas doctrinas, si hablamos acerca del Dios Trino, solamente podemos hablar de los distintivos de cada persona, no podemos separarlos. La implicación es porque si los separas, no solamente es herejía, pero creas un politeísmo, creas 2 o 3 dioses y nosotros alabamos a un solo Dios. Entonces, puedes hablar del distintivo del Dios como Padre, distintivos de Dios como Hijo, distintivos de Dios como Espíritu Santo. Es todo lo que podemos hacer, distintivos. Cualidades que son únicas de cada persona, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Lo mismo con respecto a Cristo. Cristo en sus dos naturalezas, como humano y como ser divino, que es Dios mismo, solamente podemos hablar de sus distintivos como ser humano y solamente podemos hablar o predicar o enseñar los distintivos de su divinidad. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Separarlos. Entonces piensen en términos de nostalgia y visión. Mi argumento, mi entendimiento es que no podemos separarlos. La revitalización es el balance de ambos. Es la habilidad de hablar de distintivos en la nostalgia y distintivos en la visión. Inclusive, la manera en que típicamente se ilustra esto, para ilustrar este principio, se habla acerca de lo que viene siendo el manejo de un carro. Y hablamos acerca de un parabrisas que tiene que ser bastante amplio y grande para ver hacia dónde voy, sobre todo si hay niebla, si hay lluvia, si es de noche, si hay granizo. Tienes que tener lo más que puedas en visión. Por eso tienes los vidrios o brisas para la cuestión de que esté la visión clara, ¿verdad? La visibilidad que sea clara. Entonces piensen en términos de que la visión de la iglesia tiene que ser amplia, tiene que ser clara, tiene que ser específico, porque determina hacia dónde vamos. Pero simultáneamente cuando manejas, yo argumentaría que es de igual importancia la cuestión de poder tener un espejo retrovisor. Y el espejo retrovisor, importante que es porque tienes que ver lo que está atrás o quién viene detrás de ti, vean el tamaño, es mucho más pequeño. Entonces, pensemos en términos de ese contraste de nostalgia y visión. Pensemos en el contraste de que lo que no podemos hacer, no sé cómo explicar esto, cómo presentarlo como una plegaria, como una súplica. Toda iglesia que desea, que anhela, que busca posicionarse, ejercer esa autoridad foránea de pensar, sentir, hablar y operar ofensivamente, que esa es la revitalización, es ofensivamente en lugar de defensivamente, tiene que aprender a navegar, empezando con su revitalizador, tiene que saber ese contraste. Otra vez, tiene que saber las diferencias entre lo que es nostalgia y lo que es visión. Solamente podemos hablar de sus distintivos, no podemos, ¿qué cosa? Separarlas. Y tengo la impresión que trágicamente muchas iglesias que se lanzaron al proceso de revitalización, muchas iglesias que trataron de salir adelante y por alguna razón, preferencias personales, ignorancia, cualquiera que sea la presión, la situación, cualquiera que sea, empezaron a crear esa división o divorcio entre nostalgia y visión, se metieron en problemas, eventualmente el pastor salió de la iglesia o se llevó un grupo de la iglesia. En fin, ustedes saben cómo terminan esas historias que son muy predecibles. Entonces, una vez más, solamente podemos hablar de sus distintivos, de sus cualidades, no podemos separarlas. Y aquí es donde yo argumentaría que necesitamos la obra, la intervención divina del Espíritu de Dios, su dirección para traer ese balance. Y aquí está lo interesante de la conversación, y esa es parte de la razón por qué necesitamos esa intervención divina. Porque cada iglesia es diferente y cada revitalizador es diferente. Entonces los principios son universales, son bíblicos, son transferibles, pero la contextualización, esa es la que potencialmente es negociable. ¿Cómo ejercemos este tipo de trabajo? Y si puedo regresar a la analogía de la mancha que hay en el techo o había en el techo de nuestra recámara, y al tener a la persona que vino y arregló esto, es obvio que esta persona que vino, que es un plomero, porque era un problema de tubería de agua, ¿sí? Potencialmente, vean lo que voy a decir, potencialmente, si traes un plomero u otro plomero, o sea, si traes diferentes plomeros, a lo mejor van a haber diferentes maneras de cómo atacan o cómo solucionan el problema. Entonces, ahí es donde la contextualización, si estás en una iglesia, otra vez, en una cultura o en una ciudad urbana, en una situación donde estás en una iglesia o en un contexto tal vez, no sé, de ciudad pequeña o inclusive rural, si estás como, en fin, hay un sinnúmero de diversidad de cosas, pero el punto es de que teniendo lo no negociable, lo fundamental, lo bíblico, lo doctrinal como algo que no podemos negociar, yo pienso que te da la habilidad y te da las opciones de ser creativo en lo demás. Entonces, aquí es donde hablamos